Aún tomas el autobús. Se burló de mí mi hermano en una cena familiar. Guardé silencio. Entonces vieron mi coche nuevo. Cuesta al menos $250,000, tartamudeó mi padre. Respondí, ¿o aún no han visto mi apartamento? Soy Erika. Ahora tengo 29 años y trabajo como gestora de inversiones en Goldman Sachs. Pero dejadme retroceder y contaros cómo llegué hasta aquí, porque es una historia sobre ser la hija no deseada en una familia que básicamente me trataba como a una pieza de repuesto. Nací como la cuarta hija. Mis padres ya tenían 2 hijos, Marcus y Jake, y una hija, Sara. Para cuando llegué, yo ya estaban bastante hartos de todo el asunto de la crianeda. Sabéis cómo en algunas familias tienen al bebé de la familia, que es el mimado. Sí, esa no era yo. Yo recibía las obras de todo. Cuando Marcus necesitaba ropa nueva, le compraban ropa nueva. Cuando Jake necesitaba un portátil para el colegio, boom, portátil nuevo. Sara quería clases de baile. Claro que sí, princesa. Pero cuando me tocaba a mí, aquí tienes la chaqueta vieja de Marcus, todavía te queda bien. Puedes usar el teléfono viejo de Sara, funciona perfectamente. Jake ya no necesita su calculadora, puedes quedártela tú. Lo peor ni siquiera eran las cosas heredadas, era el tema de la atención. Cuando Marcus entró en el equipo de fútbol americano del instituto, fue una gran celebración. Cena familiar, fotos, todo el tinglado. Cuando Jake fue aceptado en su primera opción de universidad, lo mismo. El arte de Sara se expuso en una muestra local, y mis padres invitaron a toda la familia a verlo. Yo gané la competición estatal de matemáticas cuando tenía 15 años. ¿Sabéis qué dijeron mis padres? «Oh, qué bien. Cariño, puedes ayudar a tu hermana con los deberes de álgebra». Cuando cumplí 16 entendí el juego. Nadie me iba a dar nada, así que más me valía empezar a conseguirlo por mí misma. Conseguí un trabajo en la charcutería local después de clase, salario mínimo, pero era mío. Lo primero que compré con mi propio dinero fue un teléfono. No un iPhone de lujo, solo un smartphone básico que funcionaba de verdad y no estaba roto por 3 sitios como el viejo de Sara. Mis padres de hecho estaban contentos de que trabajara. «Mirad a Erika, qué independiente», le decían a la gente. «Es muy madura para su edad». Lo que querían decir era, «Mira, ya no tenemos que preocuparnos por ella». Cuando tenía 18 años y me preparaba para graduarme, sabía lo que se venía. A Marcus le habían pagado la universidad. A Jake le habían pagado la universidad. Sara era un año mayor que yo y, ¿adivináis qué? Sí, la universidad pagada. Pero cuando me senté con mis padres para hablar de mis planes, soltaron la bomba que me esperaba. «Erika, cariño, tenemos que ser sinceros contigo», dijo mi padre. «Ya hemos pagado la universidad a 3 hijos. Simplemente no tenemos dinero para hacerlo de nuevo». Ni siquiera me sorprendió. Llevaba ahorrando cada céntimo del trabajo de la charcutería porque vi venir esto a kilómetros de distancia, pero aún así, dolió, ya sabéis, especialmente cuando lo dijeron como si fuera una especie de desastre natural que les acababa de ocurrir, no una elección que estaban tomando. «Pero no te preocupes», añadió mi madre, «eres tan inteligente y trabajadora. Estoy segura de que encontrarás una solución». «Sí, gracias por el voto de confianza, mamá». Así que me partí el lomo en mi último año de instituto. Ya sacaba buenas notas, pero me puse a toda máquina. Me uní a todos los clubes que pudieran quedar bien en las solicitudes. Fui voluntaria en el refugio de animales. Di clases particulares de matemáticas a niños. Básicamente me convertí en la candidata perfecta para una beca. Funcionó en su mayor parte. Conseguí una beca del 70% para la escuela estatal local en su programa de negocios. Pero eso todavía dejaba el 30% más el alojamiento, y la comida más los libros más todo lo demás. Los números no cuadraban ni con mi trabajo en la charcutería. Fue entonces cuando me tragué mi orgullo y llamé a mi tía Linda. Es la hermana de mi padre, y siempre había sido diferente a mis padres. Linda nunca tuvo hijos propios, y siempre había tenido éxito en su carrera. Era una especie de ejecutiva de marketing y vivía en una bonita casa a 1 hora de distancia.
Tía Linda, le dije cuando cogió el teléfono, necesito pedirte ayuda con algo y entenderé si dices que no. Le expliqué toda la situación. La beca, los costes restantes, la negativa de mis padres a ayudar. Le dije que se lo devolvería tan pronto como pudiera, con intereses si quería. Linda se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, Erika, he visto a tus padres tratarte como a un segundo plato toda tu vida. Por supuesto que te ayudaré y no necesitas devolvérmelo enseguida. Céntrate en tus estudios. De hecho, me puse a llorar al teléfono. Alguien de mi familia por fin me respaldaba. Pero incluso ese momento se arruinó. Estaba tan emocionada que bajé corriendo a contarles a mis padres que había solucionado el tema del dinero de la universidad. Estaban en la cocina con Marcus, que acababa de graduarse de su elegante universidad privada. Y aparcado en la entrada, había un Honda Civic nuevo, con un gran lazo rojo. «Felicidades, hijo», decía mi padre. «Te lo has ganado». Marcus sonreía como un idiota, haciéndose fotos con su coche nuevo. Y yo estoy allí parada en plan, «Oye, acabo de conseguir la financiación para toda mi educación universitaria». Pero nadie escuchaba. Entonces tuve lo que probablemente fue una idea muy estúpida, pero tenía 18 años, y me sentía audaz. «Oye, Marcus», le dije, «ya que tienes un coche nuevo, ¿podría quedarme yo con el tuyo viejo? Me vendría muy bien para ir al campus». Marcus me miró, como si le hubiera pedido que donara un riñón. «¿Hablas en serio? Voy a vender ese coche y a usar el dinero para la fianza de mi apartamento. ¿Por qué iba a regalarlo sin más? Porque soy tu hermana y te ayudé con los deberes de economía durante casi 2 años seguidos». Él se rió de verdad. «Erika puede escoger el autobús como cualquier otro estudiante universitario. Te vendrá bien pasar algunas penalidades». Mis padres asintieron como si esto fuera perfectamente razonable. «Tiene razón, cariño», dijo mi madre. «El transporte público forma el carácter». Esa noche me quedé en la cama, pensando en cómo mis padres acababan de gastarse probablemente $20,000 en un coche para Marcus, pero que coger el autobús formaría el carácter para mí. Ya había dejado de esperar nada de ellos. A partir de ese momento, estaba verdaderamente por mi cuenta. La universidad fue exactamente lo que esperaba yo, esforzándome al máximo, mientras todos los demás recibían apoyo familiar. Vivía en casa para ahorrar dinero, lo que significaba coger 2 autobuses cada día para llegar al campus. El trayecto era de 1 hora en cada sentido, pero ¿qué más daba? Me había vuelto buena en hacer que las cosas funcionaran. Estudié empresariales con especialización en gestión de inversiones. Para pagar los libros y el material conseguí un trabajo en una cafetería cerca del campus. El gerente Tony era un tipo mayor que de verdad se preocupaba por sus empleados. Adaptaba mi horario de clases y me dejaba estudiar durante los periodos de poca afluencia. A veces incluso me ayudaba con los deberes de finanzas. Resulta que solía trabajar en un banco antes de comprar la cafetería. «Vas a llegar lejos, Erika», me decía. «Lo veo. Tienes esa hambre». Tenía razón en lo del hambre. Mientras mis compañeros de clase salían de fiesta los fines de semana, yo estaba trabajando o estudiando. No tenía tiempo para la experiencia universitaria, de la que todo el mundo habla. Tenía metas. Mientras tanto, en casa, la dinámica familiar se volvió aún más extraña. Marcus se casó con su novia de la universidad justo después de graduarse. Una gran boda, por supuesto. Mis padres lo pagaron todo. Luego Jake decidió que quería mudarse con su novia. Mis padres le ayudaron a encontrar un apartamento e incluso le compraron muebles. Sara se mudó después también, con el apoyo total de sus padres. Pero aquí está la cosa. Aunque Marcus, Jake y Sara se habían mudado, volvían constantemente a casa. Cenas familiares todos los domingos, visitas aleatorias entre semanas, celebraciones de festivos, y cada vez que aparecían mis padres, se iluminaban como la mañana de Navidad. «Nuestros hijos favoritos están aquí», decía literalmente mi madre cuando entraban sin siquiera intentar disimularlo.
Yo estaría sentada allí mismo en la mesa de la cocina, haciendo los deberes, y ella decía cosas así, como si yo fuera invisible. Luego llegó el día de la graduación. Había superado 4 años, me había graduado summa cum laude, y ya tenía un trabajo asegurado en Goldman Sachs. Cuando crucé el escenario, mis padres aplaudieron educadamente como si estuvieran en la graduación del hijo de otra persona. 2 semanas después, mis padres me sentaron para una reunión familiar. Erika, comenzó mi padre, ahora tienes 22 años. Creemos que es hora de que encuentres tu propio sitio. Pero Marcus vivió aquí hasta los 24. Jake vivió aquí hasta los 23. Sara vivió aquí hasta el año pasado. Siempre has sido más madura, dijo mi madre, más autosuficiente. Traducción. Nunca nos preocupamos lo suficiente por ti, en primer lugar. Me dieron 2 semanas para encontrar algo y mudarme. Encontré un estudio al otro lado de la ciudad. El día de la mudanza solo éramos yo y un camión de alquiler. Mis padres no ayudaron, ni siquiera me pidieron mi nueva dirección, así que me mudé yo sola a mi pequeño estudio y empecé mi vida adulta de verdad sola como siempre. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente retorcida. Después de que me mudé, mis padres dejaron de invitarme a las cosas familiares. Acción de Gracias, Navidad, Pascua, cumpleaños, nada. Mientras tanto, Marcus, Jake y Sara estaban allí para cada festivo, publicando fotos familiares felices en las redes sociales. El primer día de Acción de Gracias. Después de mudarme me senté en mi apartamento comiendo comida china para llevar mientras veía las historias de Instagram de mis hermanos de la gran cena familiar a la que no fui invitada. Dolió más de lo que quería admitir. Así que al año siguiente decidí simplemente aparecer. Compré un pastel y conduje hasta la casa de mis padres el día de Acción de Gracias. Cuando entré ya estaban todos allí. Marcus con su esposa Jake, con su novia Sara, con su novio, mis padres, todos sentados alrededor de la mesa del comedor. La habitación se quedó en silencio cuando entré. «Oh», dijo mi madre. «Erika, no te esperábamos». «He traído pastel», dije levantando la caja. «Qué detalle», dijo mi padre. Me senté a la mesa y fue como si fuera un fantasma. Todos siguieron hablando a mi alrededor sobre el nuevo ascenso de Marcus, el máster de Jake, la última exposición de arte de Sara. Cuando alguien me reconocía, era con esta falsa cortesía, como si fuera una vecina que había aparecido de repente. «Así que, Erika», dijo Sara con una sonrisa forzada, «¿qué tal el apartamentito?» «Está bien», dije. «¿Todavía coges el autobús para ir a todas partes?», preguntó Jake, y Marcus se rió por lo bajo. Mis padres se quedaron sentados dejando que sucediera. Después de la cena, ayudé a recoger la mesa, me despedí y me fui. Nadie intentó detenerme, ni preguntó cuándo me volverían a ver. Esa fue la última vez que aparecí sin ser invitada en algún sitio. ¿Y sabéis que nunca llamaron para ver cómo estaba después de eso? Ni una sola vez. Yo tampoco les llamé. Simplemente dejamos de hacerlo. Pasaron años así. Me concentré en el trabajo, me ascendieron 2 veces. Devolví cada céntimo que le debía a la tía Linda con intereses. Me compré mi propio coche, un Rolls-Royce Spectre, un coche caro que me costó más de $250,000. Me compré un apartamento en el centro de la ciudad con una hipoteca. Viajé a Europa 2 veces. Estaba construyendo una vida y era una buena vida. Luego, la semana pasada, 3 años después de aquel desastre de Acción de Gracias, estaba en mi escritorio revisando la cartera de un cliente cuando sonó mi teléfono. «Erika, soy mamá. Escucha, tu tía abuela Dorothy viene de visita este fin de semana. Quiere ver a toda la familia junta. Tienes que estar aquí el sábado a las 6:00 para la cena». Tía abuela Dorothy. Apenas la recordaba. Una pariente anciana que vivía al otro lado del país y enviaba tarjetas de cumpleaños con $5 dentro cuando era niña. «No creo que pueda ir», empecé a decir. «Esto no es opcional, Erika. Pidió específicamente ver a todos. No nos avergüences». Y luego me colgó. Me quedé allí mirando mi teléfono. ¿Qué cara tienen estas personas? 3 años de silencio total
y ahora querían que apareciera y jugara a la familia feliz para una tía vieja que no había visto desde que tenía 12 años. Mi primer instinto fue ignorarlo por completo. Pero luego empecé a pensar en cuánto había cambiado mi vida desde aquel horrible día de Acción de Gracias. Ahora tenía dinero, dinero de verdad. Tenía un éxito que ellos ni siquiera podían imaginar. Y de repente quise ir no porque los extrañara o quisiera reconectar, sino porque quería ver sus caras cuando se dieran cuenta en lo que me había convertido. Quería verlos entender que la niña que habían desechado ahora era más exitosa que cualquiera de sus preciosos favoritos. Sí, iría a la cena. Esto iba a ser divertido. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé demasiado tiempo eligiendo qué ponerme. Quería verme bien, pero no obviamente cara. Me decidí por un sencillo vestido negro que costaba más que el alquiler de la mayoría de la gente, combinado con joyas discretas que en realidad valían una pequeña fortuna. Para cualquiera que no supiera de moda, parecería modesta. Para cualquiera que sí supiera, reconocerían la calidad. Decidí aparcar mi Rolls Royce en el aparcamiento del centro comercial, cerca de la casa de mis padres, y caminar el resto del camino. Quería controlar la revelación. Todo esto iba a ser un teatro, y yo era la directora del espectáculo. Caminar hacia la casa de mi infancia se sintió surrealista. Pude ver el Honda de Marcus y el Toyota de Jake aparcados delante, junto con lo que supuse que era el destartalado Subaru del novio de Sara. Todos coches bastante modestos, tal como recordaba. Toqué el timbre como una extraña, que supongo que era ahora. Mi padre abrió la puerta y por una fracción de segundo vi una sorpresa genuina en su rostro. Luego se activó la sonrisa falsa. «Erika, has venido. Me dio un abrazo incómodo que pareció una actuación. «Entra, entra. Todos están muy emocionados de verte». Pero bueno, el salón estaba abarrotado. La tía abuela Dorothy era diminuta y anciana sentada en el sillón reclinable de mi padre como una reina presidiendo la corte. Debía de rondar los 90. Marcus estaba allí con su esposa Emma, a quien había visto quizás 2 veces. Jake había traído a su novia Melissa, y Sara estaba con su novio Derek. «Todos mirad quién está aquí», anunció mi madre como si yo fuera una invitada sorpresa en lugar de su hija, que había sido invitada específicamente. La tía abuela Dorothy me entrecerró los ojos a través de unas gafas gruesas. «¿Es esta la pequeña Erika? Dios mío, cómo has crecido». Nos mudamos todos al comedor, y me encontré apretada entre Jake y Sara en el extremo de la mesa. La tía abuela Dorothy ocupó el asiento de honor junto a mis padres. Obviamente, la cena comenzó e inmediatamente mis padres se lanzaron a su habitual sesión de fanfarronería sobre Marcus, Jake y Sara. Marcus había conseguido un ascenso en su firma de contabilidad. Jake estaba terminando su máster en educación. La Galería de Arte de Sara había presentado su trabajo en una muestra local. «Estamos tan orgullosos de todos nuestros hijos», le dijo mi madre efusivamente a la tía abuela Dorothy. «Todos lo han hecho tan bien por sí mismos». Mientras tanto, mis hermanos comenzaron su pequeño juego de lanzarme pullas, pero haciéndolo con sonrisas, para que la tía abuela Dorothy no se diera cuenta. «Erika, me encanta tu vestido», dijo Sara dulcemente. «Es tan sencillo, muy minimalista. Supongo que esa es la tendencia ahora, ¿verdad? Menos es más». Intentaba decir que mi atuendo era barato, pero la broma era para ella. Este sencillo vestido costaba más que su alquiler mensual. «Gracias», dije simplemente sonriendo. Entonces Jake intervino. «Oye, Erika, me di cuenta de que viniste andando esta noche. ¿Todavía coges el autobús para ir a todas partes? Recuerdo cuando le pediste a Marcus su coche viejo aquella vez». Se rió como si fuera el recuerdo más divertido del mundo. Marcus se unió a la risa. «Oh, sí. Y mamá y papá dijeron que podías coger el autobús, como otros estudiantes universitarios. Forma el carácter, ¿verdad?» Todos pensaban que esto era divertidísimo. Incluso mis padres sonreían al recordar cómo me negaron un transporte básico
mientras le compraban a Marcus un coche nuevo. Yo seguí sonriendo y comiendo mi pastel de carne. Por dentro, me reía de lo patéticos que eran todos. Todavía estancados en la misma casa, los mismos trabajos, el mismo pensamiento mezquino, burlándose de mí por cosas que sucedieron hace 7 años. La tía abuela Dorothy había estado callada durante la mayor parte de la cena, solo escuchando y observando. Finalmente, se volvió hacia mí. Erika querida, me doy cuenta de que todos han estado hablando de tus hermanos, pero nadie ha mencionado a qué te dedicas, en qué trabajas. La mesa se quedó en silencio. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Trabajo para una empresa de inversión, dije simplemente. Goldman Sachs. El silencio que siguió fue hermoso. Observé la cara de mi padre mientras procesaba lo que acababa de decir. El tenedor de mi madre se detuvo a medio camino de su boca. Marcus, Jake y Sarah parecían confundidos, como si no estuvieran seguros de si debían seguir burlándose de mí. Goldman Sachs, repitió la tía abuela Dorothy, claramente impresionada. Bueno, querida, eso es todo un logro, te debe ir muy bien. Me va bien, dije modestamente. El resto de la cena fue incómodo a más no poder. Mis hermanos no sabían cómo continuar su jueguecito de burlas, y mis padres no dejaban de lanzarse miradas. La tía abuela Dorothy siguió haciéndome preguntas sobre mi trabajo, y pude darme cuenta de que estaba genuinamente interesada. Era aguda para su edad. Después de la cena, ayudé a recoger la mesa como en los viejos tiempos, pero la dinámica había cambiado. Ya nadie me trataba como a la fracasada de la familia. Todos me observaban tratando de averiguar qué había cambiado. Bueno, tía abuela Dorothy, dije mirando mi reloj. Ha sido encantador, pero probablemente debería irme a casa. Mañana madrugo. Por supuesto, querida, dijo ella. Fue maravilloso volver a verte. Tienes que venir a visitarme alguna vez. Mis padres se levantaron de inmediato. Te acompañamos a la puerta, dijo mi madre alegremente, para tomar un poco de aire fresco. Por supuesto que lo harían. Querían mantener la farsa de la familia feliz hasta el final, así que todo el grupo me siguió afuera. Mis padres, Marcus y Emma Jake, y Melissa Sarah y Derek, todos charlaban y reían, probablemente esperando verme caminar por la calle hasta la parada del autobús. En cambio, caminé directamente hacia mi Rolls Royce. El silencio que se apoderó del grupo fue absolutamente perfecto. Abrí el coche con el mando a distancia y el sutil pitido pareció resonar en el tranquilo vecindario. Entré, arranqué el motor y me detuve donde estaban todos de pie en el césped. Bajé la ventanilla. Mi padre estaba allí de pie con la boca abierta. Finalmente logró tartamudear. Ese coche cuesta al menos $250,000. Mi madre literalmente soltó un grito ahogado. La cara de Sarah se había puesto completamente blanca. Marcus y Jake miraban el coche con una mezcla de conmoción y envidia que fue absolutamente deliciosa. Les sonreí a todos. Oh, esta cosita vieja, no es nada comparado con mi apartamento en el centro de la ciudad. Las caras que pusieron cuando se dieron cuenta de que poseía tanto un coche de $250,000 como mi propio apartamento no tuvieron precio. Todos se quedaron allí pálidos y sin palabras. Subí la ventanilla y me fui observándolos en mi espejo retrovisor. Todavía estaban allí de pie como estatuas mirándome. La mejor noche de sábado que había tenido en años. El domingo por la mañana me desperté sintiéndome increíble. Me preparé un buen desayuno, me puse mi ropa de correr y me dirigí a Central Park para mi carrera habitual de fin de semana. El tiempo era perfecto y todavía estaba eufórica por la noche anterior. A mitad de mi carrera, mi teléfono empezó a vibrar como un loco. Primero mi madre, luego mi padre, luego Marcus, luego Jake, luego Sarah. Llamada tras llamada tras llamada. Ignoré cada una de ellas y seguí corriendo. Después de correr me invité a un brunch en un pequeño y lindo café cerca del parque. Fue entonces cuando finalmente miré mi teléfono. 23 llamadas perdidas y unos 15 mensajes de texto, todos de mi familia. Los mensajes eran hilarantes. De repente todo el mundo era súper educado,
e interesado en reconectar. Mamá, Erika, cariño, deberíamos quedar pronto y ponernos al día como es debido. Me encantaría ver tu apartamento. Sara. Hola, hermanita. He estado pensando que deberíamos pasar más tiempo juntas. Quizás ir de compras alguna vez. Me encantaría ver tu casa. Marcus. Hola, Erika. Fue genial verte anoche. Deberíamos almorzar pronto y hablar de tu trabajo. Muy impresionante. Jake. Erika. Tío no tenía ni idea de que te iba tan bien. Definitivamente deberíamos mantener el contacto. Un café alguna vez. Incluso papá me escribió, Erika, tu madre, y yo estamos muy orgullosos de ti. Deberíamos cenar de nuevo pronto, solo la familia. No respondí a ninguno de ellos. En su lugar pedí otro café y disfruté viendo a la gente pasar. Por primera vez en mi vida adulta me sentí completamente libre de mi familia. Pasaron 2 semanas. Las llamadas y los mensajes seguían llegando cada vez más desesperados. Mi madre empezó a dejar mensajes de voz sobre cuánto me extrañaban y cómo siempre habían sabido que yo era especial. Marcus empezó a hablar de inversiones familiares y a pedir consejo financiero. Sara sugirió que hiciéramos un viaje de hermanas a algún lugar caro. Borré todo sin responder. Luego una tarde salía del trabajo cuando vi a 2 figuras familiares de pie junto a mi coche en el garaje. Mis padres. «Erika», gritó mi madre cuando me vio. «Te hemos estado esperando». Suspiré. «De acuerdo. Hay una cafetería al otro lado de la calle. Podemos hablar allí». Caminamos hasta la pequeña cafetería en silencio. Pedí mi café con leche de siempre. Ellos pidieron café solo. Nos sentamos en una mesa de la esquina y esperé a que empezaran a hablar. «Erika», comenzó mi madre, «queremos que sepas lo orgullosos que estamos de ti. Siempre fuiste tan independiente, tan decidida. Sabíamos que llegarías a ser alguien». Casi me reía a carcajadas. «Cometimos algunos errores cuando eras más joven», continuó mi madre. «Nos damos cuenta de eso ahora, pero queremos arreglarlo. Queremos que vuelvas a ser parte de la familia». Me quedé sentada esperando la verdadera razón por la que estaban allí. «La cosa es», continuó mi madre, «que Marcus se está preparando para proponerle matrimonio a Emma, y quieren una gran boda. Y Sara lleva con Derek 3 años, así que probablemente se comprometan pronto también». Ahí estaba. «Las bodas son caras», dijo mi padre. «Y como a ti te va tan bien económicamente, pensamos que tal vez podrías ayudar. Ya sabes, como una forma de reconectar con la familia». «¿Ayudar cómo?», pregunté, aunque sabía exactamente a dónde iba esto. «Bueno, si pudieras contribuir a los costes de la boda, realmente ayudaría a Marcus y a Sara a empezar sus matrimonios y demostraría que estás comprometida a ser parte de esta familia de nuevo». Los miré fijamente durante un largo momento. Luego empecé a reír de verdad, del tipo de risa que hace que la gente de otras mesas se gire y mire. «A ver si lo he entendido bien», dije. «¿Queréis que pague las bodas de Marcus y Sara para poder ganarme mi puesto de vuelta en una familia que me echó, me ignoró durante 3 años y nunca le importó un bledo mi éxito hasta que descubrieron que tenía dinero?» Mis padres parecían incómodos. «No es así, Erika. Es exactamente así», dije levantándome. «¿Sabéis cuál es la parte más divertida? Seguís diciendo que siempre supisteis que tendría éxito, pero si eso fuera cierto, me habríais tratado mejor cuando era pequeña. Me habríais apoyado como apoyasteis a Marcus, Jake y Sara. Me habríais invitado a las cenas familiares, en lugar de dejarme comer comida china para llevar sola en los festivos». Los ojos de mi madre se estaban llenando de lágrimas. «Cometimos errores, pero podemos arreglarlo». «No, no podéis», dije, «porque no quiero arreglarlo. He pasado toda mi vida intentando ganarme el amor de personas que nunca me lo iban a dar. He terminado con eso». Cogí mi bolso y salí de la cafetería. Durante los siguientes meses, intentaron llamar unas cuantas veces más, pero finalmente se rindieron. Me enteré por la tía Linda de que Marcus sí se casó, y al parecer la boda fue bastante pequeña y modesta.
Seguí trabajando, seguí construyendo mi vida, seguí viajando. Conseguí otro ascenso y un despacho en la esquina. Empecé a salir con un chico llamado David, que trabaja en tecnología y que realmente aprecia que sea independiente y exitosa. A veces la gente me pregunta si echo de menos tener una familia. La respuesta es no. No puedes echar de menos algo que nunca tuviste de verdad. Mi familia nunca me vio como una persona digna de ser amada. Me vieron o como una carga o como una cuenta bancaria, dependiendo de mi patrimonio neto. Tengo 30 años, vivo en un hermoso apartamento en Manhattan, conduzco un coche con el que la mayoría de la gente solo sueña, y estoy rodeada de gente a la que de verdad le gusto por quien soy. No necesito la validación de personas que me desecharon en el momento en que les resultó conveniente.